Ahí doctora. estamos. Sobrevivimos aún. Bueno, ahora vamos a pasar a la bolilla 10 que tiene que ver, o vamos a empezar a ver en esta bolilla, la 10 y la 11 sobre la actuación de la Corte o ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como primera medida o como primer pantallazo tenemos que situarnos, ponernos en contexto de que el poder judicial de la nación, ¿sí? Es un poder del Estado, ¿está? Y la Corte, como cabeza de este poder del Estado, eh, en el diseño constitucional, responde o tiene que ver a la división de poderes que hace la propia Constitución en coordinación con los demás poderes del Estado, ¿sí? Con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo, que tienen esa característica o esa particularidad de trabajar, ¿sí? O de actuar de tal forma de que son independientes, pero se equilibran, ¿sí? Entre sí para que el ejercicio del poder sea en forma conjunta, ¿está? Esta situación o este contexto en el cual se rigen o actúan los poderes del Estado, ¿sí? En el diseño constitucional, tiene que ver con la garantía del sistema republicano de gobierno. ¿M? Como poder del Estado, nosotros podemos ver que el poder judicial, ¿sí? Tiene sus funciones o tiene establecidas sus funciones en el artículo 108 de la Constitución. Por eso yo les diga, tráiganse una Constitución para esta parte porque vamos a ir viendo mucho respecto de algunos artículos de la Constitución. Les pedí también la Ley 48, que se la bajen, la tengan a mano. Después, para más adelante, van a necesitar, ya vayan anotando, entonces van teniendo ya para la clase que viene la acordada 4 del 2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un decreto que también se tiene que bajar, ya le voy a decir cuál es porque no me acuerdo de memoria. El decreto. Ay, esa está en la segunda parte. El decreto. Ay, ahora les busco y les digo cuál es. Bueno, en fin, el 108 establece cuál es la función de del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como órgano encargado del control de constitucionalidad. En última instancia, el órgano de control de constitucionalidad de las leyes es el Poder Judicial en sí, a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Es el órgano que está encargado de este control, ¿sí? De la constitucionalidad de las leyes y de los actos que ejerce el poder ejecutivo. Ahí nosotros podemos ver cómo existe ese equilibrio que justamente consagra el sistema republicano, cómo los poderes tienen esa autonomía, pero que a su vez, esa independencia, no autonomía, esa independencia, pero a su vez ejercen el control respecto de los otros poderes del Estado. Además de la función propia que tiene cada poder, sabemos también de que para poder funcionar como un poder independiente, asume funciones que no le son propias. Por ejemplo, funciones administrativas. El Poder Judicial, por ejemplo, tiene funciones de superintendencia, ¿sí? Dentro de la organización de ese propio poder, tiene esas facultades. Tiene también facultades reglamentarias, ¿sí? Pero para con lo que tiene que ver con la organización del propio poder, no como una función propia o exclusiva del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque justamente la misión o la función principal está dada en el 108. Y en el 109, por ejemplo, establece específicamente la Constitución de que el Poder Ejecutivo tiene vedado absolutamente el ejercicio de funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
Fíjense cómo la misma Constitución, en ese diseño republicano, establece lo que nosotros conocemos como la división de los poderes. ¿Está? Ese principio republicano hace de equilibrio, ¿sí? Ese sistema de pesos y contrapesos que tiene que ver con el mutuo y recíproco control que tienen los poderes del Estado entre ellos mismos. Y que esa misma función que tiene el Poder Judicial, ¿sí? Le da a la Constitución también garantías indirectas a aquellos que ejercen la función jurisdiccional, aquellos que forman parte del Poder Judicial, que tiene que ver con, por ejemplo, la intangibilidad de los sueldos o de sus saberes y la inamovilidad en el cargo, que en realidad lo que pregona o lo que tiene que, en que incide directamente es justamente en la independencia del Poder Judicial como poder del Estado. Em, Como les venía diciendo, este reconocimiento que tiene el Poder Judicial como poder del Estado también implica esos poderes implícitos, como por ejemplo esas funciones administrativas que tiene o que son más propias de un poder ejecutivo, pero que lo hace en el ámbito de su incumbencia o en el ámbito de su propio funcionamiento, ¿sí? Reglamenta su propia tarea o su propia labor, ¿está? Tiene ese poder de superintendencia respecto de sus empleados. Son funciones que no son propias del Poder Judicial, pero que hacen al funcionamiento del organismo, digamos. Y la Corte Suprema, sí, Juan Franco, que levantaste la mano. Ahora estamos muy de moda por el bendito 6% ¿De con el tema de dónde? la autonomía. ¿Seis por Eh, ciento dónde? ¿En qué? el seis No. por ciento de aumento que se le otorgó a al Poder Judicial de la provincia de Corrientes y Ah, el Poder bueno. Ejecutivo dijo, no, no, no. Bueno, fíjense cómo eh, ese equilibrio, cómo los poderes van buscando ese equilibrio entre ellos mismos, digamos. Y bueno, sí, hay todo un tema ahí que tiene que ver no tanto con la organización del Poder Judicial de la Nación, sino que tiene que ver con la organización del Poder Judicial de una provincia, en este caso la provincia de Corrientes, y donde se tocaría el tema o el problema de la intangibilidad de los salarios de los magistrados y funcionarios judiciales. Pero sí, en realidad la intangibilidad de los salarios, yo no me voy a poner en una discusión porque la verdad que desconozco, es una cuestión más, calculo que de índole política. Sí, súper político. eh, pero doctrinariamente, si se quiere, o si vamos a ser específicos, digamos, en cuanto al- a la materia, la intangibilidad es una garantía indirecta que tienen los jueces para poder ejercer sus funciones sin recibir ningún tipo de presión, si se quiere, externa al propio poder judicial, y poder mantener, ¿sí? Su independencia como poder y como juez. Bueno, como les venía diciendo, ustedes pueden ver cómo en ese sistema republicano se ven este equilibrio que hay entre los tres poderes del Estado y cómo cada poder tiene su función. Así, en ese sentido, el Poder Judicial tiene su ámbito o su esfera de conocimiento, digamos, su esfera de labor, y propiamente la Corte Suprema de Justicia, porque si ustedes miran, a ver, ¿quién tiene una constitución por ahí? Vamos a mirar el artículo 108. El Artículo poder, 108. 108. A ver quién lee. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que en el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Entonces, fíjense cómo la Constitución dice que el Poder Judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales inferiores que establezca en el territorio de la nación el Congreso. Entonces, vemos cómo
la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el órgano máximo, ¿sí? O la cabeza del Poder Judicial y tiene atribuciones propias, ¿sí? La Corte Suprema tiene la misión como poder del Estado em, de funcionar como tribunal que garantiza que garantiza la propia Constitución, que garantiza el cumplimiento de la propia Constitución. ¿Está? Al ser un tribunal y un poder del Estado, tiene esas dos características, la Corte, cuenta con jurisdicción constitucional de carácter difuso. ¿Se acuerdan que nosotros vimos ya en las primeras bolillas qué tipo de control constitucional se hace en nuestro país? ¿Qué tipo de control constitucional tenemos en nuestro país? Difuso. Difuso, muy bien. ¿Y quién es el máximo intérprete de la Constitución? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ejerce esa función de control de constitucionalidad difuso para mantener, ¿qué cosa? El imperio propio de la Constitución y poder realizar la manda del 31 de la supremacía constitucional, es decir, el Poder Judicial como poder y como tribunal mantiene la supremacía de la Constitución, es decir, el cumplimiento, la ejecución del 31 a través del ejercicio de sus propias funciones, ¿sí? ¿Cómo? Como intérprete último de la Constitución. Esa es una de las características que tiene el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es de ser intérprete último, último intérprete de la Constitución como garante de esa supremacía constitucional. Pero ¿qué pasa? Como nosotros tenemos, primero que nada, un control difuso de constitucionalidad difuso, quiere decir que el particular o el justiciable tiene que enervar la jurisdicción para que la jurisdicción se aboque al conocimiento o al tratamiento o a la discusión de si un acto o una ley es acorde o no a la Constitución. Y a eso tenemos que sumarle que no llegan todas las causas a la Corte de todas las provincias, ¿sí? ¿Por qué no llegan las causas, todas las causas no llegan a la Corte? Porque justamente lo que se busca es que se respete el principio de el Estado federal o del federalismo en nuestro país. Si la Corte obligatoriamente debiera entender en todas las causas donde todas las causas judiciales que hay en el país, no se respetaría la autonomía de las provincias, ¿sí? Porque justamente cada provincia tiene su poder judicial que se aboca al conocimiento de las causas que se tramitan en cada provincia. Y si no se respetara este principio de que no todas las causas llegan a la Corte, justamente no habría esa división o no se respetaría esa autonomía que tienen que tener, que tienen reconocidas las provincias constitucionalmente, ¿sí? Entonces, en realidad, la Corte actúa en algunos casos en forma originaria, ya lo vamos a ver, y en otros casos, que es la regla, de manera excepcional o como tribunal de revisión, ¿sí? En causas donde se discuta lo que se conoce como la cuestión federal. Entonces, para que nos quede en claro esta primera parte, la Corte como cabeza del Poder Judicial tiene la misión del resguardo de la supremacía constitucional, consagrada en el 31, siendo el último intérprete de la Constitución. Y se aboca al conocimiento de las causas de dos formas, en forma originaria y en forma excepcional o derivada. El conocimiento de las causas que llegan a la Corte en, en, en la regla, digamos, si se quiere, es en materia de revisión, ¿sí? De revisión en cuanto a aquellas causas que contengan lo que se conoce como la cuestión federal. ¿Por qué? Justamente para respetar el principio que establece la autonomía de las provincias y el principio federal. Es decir, no se puede arrogar, ¿sí? Cuestiones que tengan que ver con los órganos jurisdiccionales de cada provincia.
En principio, por eso es excepcional o en grado de revisión de esas cuestiones. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos o no vamos? Sí, doctora, se entiende Sí, perfecto. sí. Bueno, ¿qué pasa? Paralelamente a esta cuestión de que para respetar el federalismo la Corte tiene un ámbito de injerencia que le viene en grado de apelación, de apelación o de revisión, mejor dicho, no de apelación, de revisión cuando hay cuestión federal, paralelamente a eso tenemos también que nuestra propia Constitución eh, le da la jurisdicción a la Corte, ¿sí? Como máximo tribunal del país dentro del mismo orden federal que alcanza todo el territorio. ¿Se ve o no el paralelismo que hay entre una cosa y otra? Tenemos, por un lado, esta cuestión de que el abocamiento de la Corte en grado de revisión por respeto al federalismo, pero por otro lado también tenemos que la Constitución le da a la propia Corte esa competencia, esa jurisdicción, mejor dicho, no competencia, es decir, esa forma de ejercer el derecho a la jurisdicción en todo el poder judicial a través de la Corte en todo el territorio. ¿Por qué? Porque es de orden federal en todo el territorio de la nación. Ahora bien, la medida de esa jurisdicción, que es la competencia, tiene dos formas, la originaria y la derivada. ¿Sí? La competencia originaria de la Corte está establecida en el artículo 117 de la Constitución. ¿Quién me lee el 117? A ver si se me despiertan un poco, porque si no, Leo, profe. a ver, fuerte. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Bueno, fíjense, el 116 dice atribuciones del Poder Judicial, corresponde a la Corte y a todo, te dice. En el 117 dice, en estos casos, la Corte ejercerá en grado de apelación. Fíjense que en el 117 la regla está en la primera parte. ¿Cuál es la regla? En grado de apelación. Competencia derivada. ¿Ven o no? En la última parte del artículo habla de la originaria. La competencia originaria. ¿Por qué? Porque dice, pero en todos los casos, asuntos concernientes a embajadores, ministros, cónsules extranjeros, y en los que una provincia fuera parte, la ejercerá en forma originaria y exclusivamente. Ahí ustedes ven cómo se consagra este principio que yo les decía del respeto del federalismo, porque la Corte tiene competencia originaria de forma acotada a casos muy particulares. Originaria es abocamiento directo. Derivada es porque tuvo tratamiento en fueros anteriores, en grados anteriores, y le viene de forma derivada en grado de apelación desde las provincias. ¿Entienden? ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Cuál Sí. es el fundamento que tienen este diseño que hace la Constitución de la competencia de la Corte? Tiene su fundamento, su raigambre en un antecedente de la Corte de la Constitución de Estados Unidos, en los que tenía que ver o se establecía de que la Corte tiene que abocarse en forma directa al conocimiento de aquellas cuestiones que podían ser susceptibles de tocar puntos muy sensibles
en las relaciones internacionales y en la paz interna, ¿sí? Y que tengan que ver con cuestiones que no puedan ser apeladas o no puedan ser discutidas por otras instancias. Por eso fíjense, si ustedes leen el 117, que la competencia originaria de la Corte tiene que ver con eso. Ministros ministros, embajadores, ministros, cónsules extranjeros, ¿sí? Problemas entre provincias, ¿sí? Tiene que ver con, hacia la competencia originaria. Paz interior, provincias, ministros y cónsules extranjeros, relaciones internacionales. En esas dos cuestiones, ese es el fundamento de por qué la Corte interviene en forma originaria. El fundamento es que son materias tan delicadas, ¿sí?, que exigen que el máximo tribunal se aboque directamente al conocimiento de estas cuestiones, ¿sí? Y tiene también que ver con que implica un límite para no perturbar la administración interna de los estados, ¿sí? No podemos dejarle a las provincias, ¿sí?, el conocimiento de estas cuestiones que tienen que ver con relaciones internacionales, con la propia paz interior, ¿sí?, que el mismo preámbulo eh, consagra, digamos, como uno de los principios de nuestra Constitución. Em, ¿Qué características especiales que tiene esta competencia originaria de la Corte? Primero, que es excepcional. Fíjense, vuelvo a repetir lo que les dije al principio. La regla es la competencia derivada. Es como que si ustedes hacen una memotecnia es al revés. Derivada es regla, excepcional es originaria. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Es excepcional, ¿por qué? Porque el mandato constitucional mismo, el 117, me está diciendo de que es en excepción, de que es en grado de excepción, ¿sí? Y el fundamento, ya lo vimos, tiene que ver con esta división que se hace de los estados dentro del orden federal, ¿sí? Y que acuérdense que la nación en su conjunto, el Estado federal, el Estado nacional, solamente se guardó aquellas funciones que no le fueron delegadas, ¿sí?, por los estados provinciales, que le fueron delegadas. Es decir, en realidad los estados provinciales delegaron funciones en el Estado nacional y en esa delegación están justamente, ¿sí?, esta excepcionalidad, se funda esta excepcionalidad. ¿Está? La otra característica que tiene esta competencia originaria de la Corte es que tiene una inmutabilidad por vía legal o reglamentaria. ¿Qué significa esto? Que esta competencia originaria de la Corte no se puede modificar por ley. ¿Por qué? Porque justamente está en la Constitución. La Constitución misma la que dice en qué casos es originaria y en qué casos es derivada. No se puede modificar esta competencia por ley o por reglamento, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es reglamentarla. Reglamentación de la competencia de la Corte la tenemos en la antigua Ley 27, que fue modificada por la Ley 48, que es la ley que yo les dije que se vayan bajando porque la vamos a ocupar, ¿sí? Otra cuestión que también es característica de esta competencia originaria de la Corte, ¿sí?, es que tiene que haber una causa judicial. ¿Qué quiere decir? Que la Corte no interviene porque sí, sino que tiene que tener lo que yo le decía, que tiene que ser enervada, la jurisdicción debe ser enervada para que intervenga, ¿está? Y esas causas judiciales están específicamente reguladas con precisión y con exactitud, ¿sí?, por la norma. Hay un decreto, ese era el decreto que les dije que se tiene que bajar porque no me acordaba no me acordaba el número de decreto,
es el 12.000, es el 1285 del año 58 que sigue vigente. En ese decreto, ¿sí?, está reglada la competencia originaria de la Corte. No se modifica lo que dice el 117. Este decreto que les digo es el que regula o reglamenta esa competencia originaria y exclusiva de la Corte. Ahí se explica, Perdón, por ejemplo, doctora, ¿cuál era el número de...? 1258 del 58. No, perdón, 1285. Me dan vuelta los números. 1285 del año 1958. Muchos 5 y muchos 8. Bueno, en ese decreto se establece, por ejemplo, cuándo va a conocer en forma originaria y exclusiva la Corte. Cuando haya asuntos que versen sobre dos provincias, dos o más provincias, sobre que tengan que ver con personas de una provincia con algún vecino de otra provincia. O sea, está establecido toda la regla de la competencia originaria de la Corte está en ese decreto, en el artículo 24. Hubieron muchísimas leyes que reglamentaron, ¿sí?, cómo ejerce la Corte, ¿sí?, esta competencia. Pero en ninguna de esas normas, en ninguna de esas reglamentaciones se afecta lo que dice el 117 y lo que dice sobre la Constitución en forma específica, determinada y clara de cómo y de qué manera la Corte ejerce esta competencia originaria. ¿Qué características tienen los procesos que se siguen en ese contexto de competencia originaria y exclusiva de la Corte? Es que la tramitación de esos procesos se hace como cualquier otro proceso. ¿Entienden? Es como si fuera un juzgado civil y comercial, pero la Corte tiene una secretaría especial para eso, donde se llevan adelante estos procesos que en forma originaria la Corte tiene que intervenir. ¿Entienden o no a qué me refiero con esto? Al ser competencia originaria y exclusiva de la Corte actúa como si fuera tribunal de primera instancia. Es como un juzgado, pónganle civil y comercial, común y corriente. Para eso la Corte tiene dentro de su estructura una secretaría que lleva estas causas, digamos, que son especiales, no son cualquier tipo de causa. ¿Sí? Doctora, Sí, en el artículo 24 del decreto habla sobre esta competencia originaria y exclusiva. claro, porque la reglamenta. El artículo 24 del decreto reglamenta esa competencia que está dada por el 117 de la Constitución. En estos procesos donde la Corte interviene con competencia originaria y exclusiva, se aplican las leyes y los reglamentos y los códigos procesales comunes y corrientes. Es decir, si vamos a suponer que, no sé, se lleve adelante un proceso ordinario contra un cónsul, materia civil, la Corte va a aplicar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para llevar adelante esas causas. ¿Entienden? ¿Me siguen hasta ahí? Rigen las mismas leyes procesales según el trámite que se le plantee a la Corte. Si es materia penal, va a seguir el Código Procesal, el Código Procesal Penal de la Nación. Si es materia laboral, va a seguir el Código de Procedimiento Laboral de la Nación. ¿Sí? En ese sentido, no tiene ninguna otra particularidad. La particularidad que tienen esos procesos es que la Corte es el tribunal de grado, digamos, que va a intervenir en ese proceso. Aguárdenme un segundito, por favor. Justo entraron a preguntarme una cosa. Disculpen. Bueno, Doctora, eh, una consulta.
Sí, Tal vez me estoy adelantando, pero surgió inquietud. ¿Y la Corte es competente originariamente en estos casos? ¿A quién apelamos o recurrimos? ¿Qué pasa con el doble confort? y no tiene más, no, no hay. En este caso, la Lo digo Corte, porque no hay nada más aquí. no, no hay más, no. Tenés que ir a la Corte Interamericana, que tampoco te es garantía, digamos, pero, o sea, no tiene que ver con no hace suerte de grado de apelación, digamos. Pero en este Claro, caso, no hay tribunal de alzada, digamos. no es tribunal de alzada. En esos casos se entiende que por la característica propia que tiene las causas que llegan en cuanto a en el grado de competencia originaria y exclusiva, son de tal naturaleza que no necesitan, ¿sí? de esa doble instancia, si se quiere, ¿sí? Entre comillas, exactamente. Em, ¿Qué les venía diciendo? Que vamos a empezar a mirar o a desandarnos un poquito respecto a cuáles son los casos en los que interviene la Corte en competencia originaria y exclusiva. Dice el mismo 117 y dice el decreto que va a intervenir en este grado cuando una provincia sea parte. Y acá hay 4 situaciones que se nos pueden dar, ¿sí? O 4 hipótesis, digamos, para estudiar la jurisdicción federal como competencia originaria. Cuando haya pleito entre una provincia contra otra provincia, primera situación. Segunda situación, cuando sea una provincia contra vecino de otra provincia. Un chaqueño contra la provincia de Corrientes, por ejemplo. Ya vamos a ver, ya no es nomás si provincia, yo digo provincia, entre comillas, y vamos a ver después por qué es provincia, entre comillas. Pero en principio, pensemos, provincia contra vecino de otra provincia contra un estado extranjero, la tercera hipótesis, y la cuarta hipótesis es provincia contra ciudadano extranjero. Con, eh, a ver, cuando yo hablo es provincia contra un ciudadano extranjero o viceversa, es lo mismo. Es decir, puede ser Chaco contra Corriente o Corriente contra Chaco, una provincia contra otra, una provincia contra un vecino o al revés, un vecino contra una provincia, vecino de otra provincia. Parece un juego de palabras, pero disputa entre provincia y estado extranjero y disputa entre provincia y ciudadano extranjero. Ahora bien, cuando hablamos de provincia en materia de competencia originaria y exclusiva de la Corte, tenemos que hacernos o enfocarnos en que estamos hablando de provincia en sentido nominal, ¿sí? En sentido sustancial. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un interés concreto y directo, ¿sí? Que implique que una pretensión jurídica contra la provincia, ¿sí? Tenga que ver con derecho público provincial, ¿sí? Que esté en juego la autonomía provincial. ¿Por qué hago esta distinción? Porque ustedes saben que las provincias pueden actuar como sujeto de derecho público o como sujeto de derecho privado. ¿Está? La provincia como persona jurídica puede intervenir en esa doble faz, ¿sí? Si yo, a ver, para poder darles un ejemplo, no sé si se entiende, pero Doctora, creo que se refiere a que la provincia, cuando se celebra un contrato con un particular, actúa como sujeto de derecho privado. En ese caso, no iría a jurisdicción originaria sí, de la Corte. Hubiese exactamente. delegado
la provincia actuando como objeto de derecho público, es decir, como persona jurídica. Sí, algo así sería, para poder dar un ejemplo, estamos ahí, digamos, por esa línea. Em, Te voy a dar otro ejemplo. Vamos a suponer que em, hay un accidente en una ruta nacional donde se involucra una ambulancia del Hospital Perrando de la provincia del Chaco, ¿sí? Que choca, o sí, choca a yéndose, viniendo de Buenos Aires de traer un paciente, en Santa Fe choca a un vecino de la provincia de Santa Fe. ¿Me siguen? Bueno, en la demanda o en el daños y perjuicio, en el proceso de daños y perjuicio, va a intervenir la provincia del Chaco, ¿sí? Pero no como sujeto de derecho público. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la ambulancia estaba a nombre titular dominial la provincia del Chaco o el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco. Entonces, no está comprometida la autonomía provincial en un proceso de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la provincia actúa como sujeto de derecho privado, como titular dominial de un vehículo. ¿Entienden? ¿Me entienden o no? Díganme si me entienden. Sí. Bien, bien. En ese caso, la provincia del Chaco va a intervenir como sujeto de derecho privado, como titular dominial de un vehículo que intervino o que fue protagonista de un siniestro vial. No tiene nada que ver la autonomía provincial acá. Entonces, la Corte no va a intervenir en forma originaria y exclusiva en un daño y perjuicio donde haya chocado una ambulancia de la provincia del Chaco, lo haya chocado a uno en Santa Fe, a una persona en Santa Fe. ¿Me explico o no? Va a intervenir cuando la materia del proceso, o mejor dicho, la pretensión o la contienda o el objeto del proceso, tenga que ver con la autonomía provincial. Vamos a suponer una cuestión que tenga que ver con... eh, Un contrato que hayan hecho. No, contrato no, ¿sabe, contrato de derecho Ah, sabe en qué, privado. doctora, siempre se utiliza, interviene en la Corte en los casos de inconstitucionalidad de algo? Cuando se cuestiona la constitucionalidad de la ¿Sí? ley provincial, Sí, pero no, no, ¿no? ahí no te metas porque ahí estamos, eso es derivada. Eso es competencia derivada. Estamos en competencia originaria y exclusiva de la Corte. Vos te me fuiste. Volvé. Vuelve para atrás. Hugo, eso es competencia derivada o competencia en grado de apelación. Yo estoy hablando de competencia originaria cuando interviene una provincia. ¿Sí? Por eso, esta parte de esta bolilla tienen que hacer como compartimentos estancos en cuanto al tipo de competencia que están estudiando. Ahora es originaria, cuando la Corte interviene en manera directa, no en grado de apelación, forma directa. Interviene una provincia contra otra provincia, una provincia y un particular de otra provincia, una provincia y un estado extranjero. ¿En qué caso? Solamente cuando tenga que ver o esté involucrada la autonomía provincial, cuando se trate de un problema que tenga que ver con el derecho público, ¿sí? Si una cuestión Por territorial puede ejemplo, ser una doctor, el cuestión de caso de la límites. papelera, No me quiero meter en territorial porque ya lo vamos a ver que cuestiones de límites territoriales es competencia del Congreso de la Nación, no es competencia de la Corte. ¿Alguna por cuestión ej- sobre un impuesto, por ejemplo, Puede ingresos ser, por brutos, que ejemplo, reclama el una particular a cuestión la provincia? por ahí puede ser, una cuestión impositiva entre un vecino de Corriente y la provincia del Chaco, por ejemplo. Por ahí puede y andar, pero cuestiones ambientales también, doctora, sí, ¿o cuestiones no? ambientales también. Puede ser, Yo puede recuerdo que en intervenir. el caso de Ya lo la vamos a papelera, ver, sí y no. Entre provincias hay una cuestión, ya lo vamos a ver un poquito más adelante en lo que es jurisdicción dirimente de la Corte, que es otro tema que lo vamos a ver también en esta bolilla. Bueno, pero más allá de eso, yo lo que quiero es que a ustedes les quede en,
Doctora, ¿puede ser un ejemplo de la provincia contra un vecino cuando, por ejemplo, la provincia de Chaco demande a productores de Santa Fe por la contaminación de un río que cruza ambos? Y puede ser, hay que ver, ahí sí puede ser una originaria ahí. Tendríamos que mirar bien, pero podría ser. Mm. Como sí, ¿No es podríamos cierto andar por que ahí. hay que diferenciar el derecho público y el privado, digamos, básicamente? Cuando Exactamente, hay derecho público interviene. la materia del objeto del proceso, Claro. Ah, bien, ¿está? Bueno, pero entendí. para que en realidad lo que usted le tiene que quedar en claro es que no toda cuestión que involucre una provincia con otra provincia va a ir en competencia originaria de la Corte, ¿está? O una provincia con un particular. El ejemplo que yo les di, digamos, tiene que ver o tiene que tener, tiene que estar relacionado con esta cuestión que yo les decía del ámbito del derecho público, ¿sí? O la autonomía de la provincia. Como concepto, es decir, como para que queden limpios, no basta con que la provincia sea parte, ¿entienden? Para que sea competencia originaria. Van a encontrar millones de casos donde una provincia es parte y no está en competencia originaria de la Corte. Otra cuestión que también hay que tener en cuenta es el concepto de causa civil, ¿sí? Para la Corte, ¿está? Eh, la Corte fue elaborando una doctrina que es mucho más restrictiva al considerar que que causa civil es todo lo que está regido por el derecho común y el derecho o el derecho privado, y por ende excluye, ¿sí? A la parte penal. Para resumir, podemos decir que por exclusión no son causas civiles las que refieren a derecho público provincial, a derecho provincial en cualquier índole, actos de imperio o actos legislativos o administrativos o judiciales de las provincias que deriven de la autonomía provincial y las causas penales. Eso se entiende que no es causa civil, ¿sí? Pero lo que quiero que les quede en claro es que la Corte, en cuanto a la competencia originaria y exclusiva, fue achicando el margen en su margen de actuación. ¿Por qué? Porque justamente esta competencia es una competencia, como yo les dije hace un rato, es una competencia excepcional, ¿está? Entonces la Corte fue achicando el ámbito de actuación, su ámbito de actuación, aún en estos casos donde interviene una provincia con otra provincia, y fue como cerrando un poco, ¿sí? Restringiendo su intervención y establece que va a intervenir cuando sea netamente una cuestión que tenga que ver con causa federal, ¿sí? La materia tiene que ser causa federal sobre personas, ¿sí? Que intervienen, que tengan que ver con esta causa federal. Es decir, cuando es notoria o es indudable la causa federal en cuanto a la materia, por sobre las personas, ¿sí? Eh, ¿A qué voy con esto? Que haya una provincia y un vecino de otra provincia no habilita por sí mismo esas dos características la competencia originaria de la Corte, ¿sí? Lo que tiene que estar en juego, es decir, el kit de la cuestión es que haya verse sobre lo que esté en juego sea el derecho local y no el derecho federal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Corte ya lo dijo varias veces y tiene sustento, digamos, en que las provincias se conservan todo el poder que no fue delegado, era lo que yo le decía al principio, ¿está? ¿Dónde está la base del 117? Está en los poderes no delegados, ¿sí? De la Constitución. Y que las provincias se dan a sí mismas, ¿sí? Sus propios gobiernos, se dan sus propios poderes, etcétera. ¿Me siguen? La Sí, cuestión doctora. federal controvertida tiene que ser predominante y exclusiva. Es decir, tiene que haber cuestión federal para que intervenga la Corte. Si no hay cuestión federal, la Corte no va a intervenir.
ni en competencia originaria ni en competencia derivada. En la originaria la misma Constitución nos dice dónde está la cuestión federal, ¿sí? Y ahí, respecto de esta singularidad, miren, estudien, hay dos ¿cómo estamos ahora? -10 son. Dos casos que están en el libro y que son interesantes de mirar. Uno es Partido Obrero contra Formosa, que tiene que ver con la ley de lemas, ¿sí? Donde se cuestionó el régimen electoral local dentro de la provincia de Formosa por contravenir el 75, inciso 22, y de los derechos que hacen al propio sistema republicano y a la soberanía, y eso dio la pauta de que indudablemente, había cuestión federal, digamos. Y el otro caso, que es importante que también lo lean, es UCR contra Santiago del Estero. Fue un caso donde se discutió el tema de la reelección de un gobernador, ¿sí? Había un gobernador que estaba en funciones y la norma local, o sea, la constitución de la provincia de Santiago del Estero, no permitía la reelección, ¿está? Mejor dicho, le permitía la reelección a través de una disposición transitoria, ¿sí? La Corte entendió también en este caso que había que hacer operativo el 117 porque le había asignado la competencia originaria a la Corte sobre cuestiones federales, ¿sí? Y cuando se lesiona principios que tienen que ver con el sistema republicano, la Corte tiene que intervenir. En ese caso, la Corte declaró que el que era gobernador en ese momento, en ejercicio, no estaba habilitado, ¿sí? Para presentarse como candidato otra vez, justamente por esta cuestión, digamos, del respeto a los principios republicanos que rigen en todos los órdenes federales y provinciales. Eso es con lo que tiene que ver con cuando interviene una provincia en los procesos. La otra situación que se da en cuanto... Sí, Marcelo. Doctora, le quiero hacer una pregunta de algo que se me ocurre a mí, no sé, a lo mejor es una burrada, pero quiero sacarme la duda. ¿Y si es una demanda de una provincia al Estado Nacional, sería competencia originaria también? Y ahí vamos a tener que ver a qué te referís, cuál es el carácter o la característica que tiene cada persona. O sea, Privación de fondos, por ejemplo, coparticipables, interviene la Corte. originaria. Me parece que sí, que es originario. Yo Sí. creo que sí, doctora. Creo. Por Sí, eso me es una quería causa sacar. Tiene federal. que ver ahí tiene que ver con, es federal más que originaria. Porque no sé si está tan ahí el tema de la autonomía, pero habría que ver. Doctora, O viceversa, ¿no es cierto? ¿sabe? Puede ser una demanda del Estado federal hacia la provincia también, ¿no es cierto? Claro, sí, alguien más habló, me parece por ahí. Doctora, yo le hablaba hoy del tema de la constitucionalidad porque en Formosa justamente tuvimos el reclamo por la reelección indefinida. Entonces, Sí, directamente fueron a la Corte Suprema, no, pero no porque, acá. sí, pero ¿y por qué intervino la Corte? Porque alteraba el orden, el sistema republicano. Y bueno, por eso, pero eso es el que yo le decía como ejemplo, que tiene competencia originaria y Sí, la Corte, sí. no derivada. No, no es derivada. ¿Pero por qué? Porque ahí está en juego se habla de la cuestión federal por encima pero tiene que ver con la autonomía. ¿Me explico o no? La cuestión federal en esos casos está ligada al principio republicano de gobierno y a la autonomía provincial, porque la Corte en esos casos se mete directamente de lleno a mirar si la constitución de la provincia respeta los principios republicanos que están establecidos en la constitución nacional.
¿Entendés o no, Hugo, Sí, sí, la entiendo distinción que perfectamente, por eso hice? le daba ese ejemplo yo como La algo distinción, de competencia sí, originaria. sí, pero no es en cualquier cuestión federal. Esa es la distinción que quise hacer y por ahí no se entendió. En todas las causas donde interviene la Corte hay cuestión federal. Sí o sí tiene que haber cuestión federal, tanto originaria como derivada. La diferencia está en que en la originaria la cuestión federal está ligada al respeto del sistema republicano de gobierno, ¿sí? A pesar o con respeto a la autonomía provincial. En cambio, la cuestión federal en competencia derivada, tiene que ver cómo la Corte interviene como último intérprete y custodio de la supremacía constitucional y intérprete de la Constitución Nacional. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y otra? Sí, sí. Marcelo se Creo que agarra así sería la cabeza y por dice, el no control entiendo nada. por el control de constitucional difuso, Eh, lo que tiene ahí la está, última palabra tiene la Corte ahí Suprema. está. Eso es cuestión federal en competencia derivada. ¿Se entiende? Cuestión federal, cuando tiene que interviene una provincia y aplicamos el 117, competencia originaria y exclusiva de la Corte, ¿sí? La cuestión federal tiene que ver con el control y el resguardo que hace la Corte del sistema republicano y el respeto que se tiene que tener o el límite que tiene respecto de la autonomía provincial. ¿Me siguen? Sí. Elisa, Doctora, uno de los casos que yo leí que, no sé si estará bien, que era originaria de la Corte, es cuando se reclaman los fondos, por ejemplo, de aquellas cajas de previsión que no fueron delegadas a sí, y Nación. creo que yo no me acuerdo si el tema de provincia hubo un reclamo de provincia de Buenos Aires respecto a unos fondos coparticipables. No sé si era También provincia o Cava, y también me parece que fue por competencia originaria de la Corte. la provincia de Buenos Aires fue el que yo leí por lo menos. Sí. Pero bueno, les Inclusive quedó, está en trámite esa causa, doctora, porque no, la Nación no le transfiere esos fondos, digamos. sí, creo que ya ordenó la Corte y bueno, ahora que se ejecute otra cosa. ¿Entienden? Cuestión federal, siempre tiene que haber cuestión federal. Si no hay cuestión federal, la Corte no se mete, no va a tener ni competencia ni originaria ni derivada, porque Ujú. la cuestión federal hace no al propio funcionamiento, hace a la propia actuación de la Corte. Si no hay cuestión federal, no, la Corte no va a intervenir. Vamos a diferenciar qué tipo de cuestión federal tenemos de acuerdo a si es derivada o es originaria de la competencia de la Corte. Cuestión federal y derecho público. Cuando es originaria, Sí, sí, sí. ¿está? Cuando es originaria e interviene una provincia, le agrego. Porque después tenemos otra de los casos en los que interviene en competencia originaria es cuando son causas concernientes a embajadores, ministros públicos y ¿cómo es? Cónsules extranjeros. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿sí? Estos funcionarios están alcanzados en la jurisdicción federal y originaria de la Corte por las normas del derecho internacional público, ¿sí? Y porque tienen inmunidad diplomática. Por esa característica particular que tienen estos funcionarios, no es que no tengan responsabilidad, sino que esa responsabilidad se la deben a sus propias jurisdicciones y en forma, al ingresar al país y al trabajar en el país en representación de otros países, se presupone que hay un consentimiento, digamos, de acatamiento a la jurisdicción argentina. En ese sentido, y por las cuestiones que tienen que ver con relaciones internacionales y que tienen que ver con el derecho público internacional, interviene originariamente, directamente, la Corte.
Cuando hablamos de causa concerniente, no necesariamente significa que tenga que ser parte este ministro, este cónsul, sino que tiene que ser una causa que lo afecte o que lo comprometa, ¿sí? O que tenga un interés concreto respecto de esta persona que reviste esta característica particular. Y no tiene nada que ver si la situación o la circunstancia que involucra la causa fue o tuvo que ver con el ejercicio de sus funciones, sino que también puede ser por otra causa común, ¿sí? Y puede ser de cualquier materia, puede ser civil, puede ser penal, puede ser administrativa. Es decir, no necesariamente tiene que estar ligada la pretensión o el objeto de la contienda con una actividad propia de la función, ¿sí? Inclusive, doctora, puede ser contravencional. ¿Se acuerda el caso del embajador ruso que Claro. quisieron hacer el alcotés al auto, digamos, o sea, en el auto que se Sí, por trasladaba? ejemplo, una cuestión de esa naturaleza directamente tiene que intervenir originariamente la Corte. Otra forma, fíjense, eso es 117. Después tenemos otra forma en cual la Corte interviene de manera directa, es la jurisdicción dirimente. Que acá, no sé cómo estamos en horario, estamos más o menos, estamos medio ahí. Acá quiero hacerle una distinción. Dirimir no quiere decir lo mismo que juzgar. Dirimir no es juzgar. Esto es como una competencia extra que agrega la Constitución, ¿sí?, a la Corte. No es una función, la jurisdicción dirimente no es una función judicial. Por eso le digo que agrega, es un extra que le agrega la Constitución a nuestra Corte. Porque tiene que ver más que nada con mediar, con poner una controversia, más que con juzgar, que el juzgamiento implica una decisión de mérito, implica deliberar. ¿Entienden o no? Más o menos a qué voy. Para que empecemos a entender lo que es la competencia, la jurisdicción dirimente, lo primero que tenemos que saber es que juzgar no es lo mismo que dirimir, ¿sí? Que esto es una facultad o una función extra que agrega la Constitución y está en el 127 de la Constitución. ¿Qué dice el 127? ¿Quién me lee? Ahí leo, doctor. A ver. Léele. Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades, de hecho, son actos de guerra civil, calificados de sedición o Asonada. asonada, que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley. Bueno, fíjense, en este artículo está consagrada la jurisdicción dirimente de la Corte. ¿Qué hace la Constitución? Le agrega esta facultad distinta y adicional que tiene en el 116 y en el 117 y le da la potestad de intervenir entre conflictos producidos entre provincias. Cuando se quieren hacer la guerra entre las provincias, no hay un juicio, ¿entienden? La Corte no va a juzgar nada. Acá va a dirimir, se va a meter en el medio, ¿sí? Para destrabar el conflicto, ¿sí? La intención que tiene la Constitución al dar esta función a la Corte es primero obligar a las provincias a que bajen la mostaza, digamos, a que depongan los conflictos. Y tiene razón de ser en el preámbulo. Hay una parte del preámbulo que dice que
una de los fundamentos de la Constitución es constituir la unidad nacional, consolidar la paz interior, proveer la defensa común. Entonces, ese mandato preambular en ese mandato preambular se reposa el 127 para darle esta jurisdicción o esta función a la Corte de mediar, ¿sí? Entre dos provincias, ¿sí? Y puede abarcar conflictos de cualquier naturaleza, político, institucional, limítrofes, ¿sí? Hubo una causa o un problema, digamos, donde la Corte ejerció la jurisdicción dirimente que se dio entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa por el tema de la administración y el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del río Atuel. El río Atuel es un río que pasa por las dos provincias. Bueno, estas dos provincias se agarraron, digamos, por el tema del aprovechamiento de esta cuenca hídrica y la Corte intervino en ese. Fíjense que yo les hablo de aprovechamiento de los recursos hídricos, no hablo de límites. ¿Por qué? Porque la cuestión del límite, yo les había comentado que Es tiene que función del ver con Congreso. una facultad establecida o consignada específicamente al Congreso de la Nación. Pero sí en cuestiones que tienen que ver no con límites, pero sí con estos casos, por ejemplo, aprovechamiento de los recursos. ¿Qué pasó en ese caso? ¿O qué puede hacer la Corte, mejor dicho, en esta función? Como no son juicios propiamente dicho, es decir, no se llega a una sentencia, lo que hace la Corte es cita audiencias, pide informes, arrima a las partes a las provincias para que lleguen a un acuerdo. Tiene esa función, digamos, de destrabar los conflictos, ¿sí? Y por ejemplo, en ese caso que yo les conté, la provincia de La Pampa contra la provincia de Mendoza, la Corte lo que dijo es que entre las dos provincias se tienen que poner de acuerdo para hacer un aprovechamiento equitativo de la cuenca del río Atuel, ¿sí? Estas decisiones a las cuales llega la Corte en jurisdicción dirimente no admiten disconformidad, o sea, no es que yo puedo estar en contra o la provincia se puede poner en contra eh, o que pueda apelar este tipo de decisiones, ¿sí? En ese caso que yo les conté, la Corte dijo que tenían que hacer convenios para lograr que equitativa y razonablemente las dos provincias puedan aprovecharse o puedan aprovechar económicamente la cuenca de este río que pasa por las dos provincias. Así que bueno, esa es lo que se conoce como jurisdicción dirimente de la Corte, esa función especial. Sí, Marcelo, y con esto vamos terminando porque son las 5:05. Etimológicamente estoy leyendo, doctora, acá que es zanjar el conflicto, Claro, acercar las partes. A mí se me acercar hacía a que las era partes. asimilable a arbitraje, digamos, por decirlo así. Sí, es lo más parecido a un arbitraje, digamos. Exactamente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, competencia originaria, me estoy acordando ahora, hubo hace unos años un caso, saliéndome de competencia de jurisdicción dirimente, yéndome a competencia originaria donde interviene una provincia. Hubo un caso hace unos años, ustedes se van a acordar, para los que son más grandecitos, donde se planteó un problema de constitucionalidad de una cláusula de la Constitución de Salta que establecía la educación católica religiosa obligatoria en las escuelas en la provincia de Salta. En ese caso, por ejemplo, intervino la Corte de manera originaria, se hicieron audiencias, se llevaron adelante audiencias porque justamente, fíjense, como la provincia de Salta en ese caso sí
intervenía o tenía que ver con la autonomía provincial, porque el objeto de la pretensión versaba directamente respecto a una cláusula constitucional. La cláusula constitucional de la provincia. Así que bueno, más o menos hasta acá, con esto cerramos competencia originaria. La clase que viene vamos a abocarnos a todo lo que es competencia derivada, que sería recurso extraordinario federal, la mitad de la bolilla 10 que me quedó, y toda la bolilla 11 que está todo concatenado porque tiene que ver también con la competencia extraordinaria de la Corte en grado de apelación. Hasta acá. Doctora, Vamos. buenas tardes. Le aviso que yo me conecté un rato después que usted tomó asistencia. Soy Sí, pero Salsa. yo, Cintia, yo tomo asistencia, eso ya ustedes saben, ya tuvieron clase conmigo. Yo tomo asistencia, hoy empezamos a las 2, llegamos medio que 2:20, terminé de tomar asistencia, así que yo les voy a pedir, por favor, que yo terminé de tomar asistencia, volví a pasar lista, volví a preguntar si ya estaban todos, nadie me contestó, los que me contestaron les puse el presente, así que yo les voy a pedir que por favor la clase que viene yo termino de tomar lista y automáticamente me tienen que decir si están presentes o no, porque nobleza obliga, hay compañeros que están desde las 2 de la tarde escuchándome y entonces tenemos que respetar toda la asistencia, ¿sí? Así que bueno, para que les queden claro, ya saben, la clase que viene tienen conmigo, yo les voy a avisar, la clase que viene es muy probable que entremos a la 1, no a las 2. Voy a hacer todo lo posible para tener desde la 1 clase, ¿sí? Como para que se vayan organizando ustedes también. Anótense todas las preguntas que tengan. Se habla un Gaitán, voy a mirar a ver qué es lo que me dice acá Lucas. Lucas, si tenés el caso por ahí, pasalo y si no, lo voy a buscar, Gaitán. Competencia originaria de la Corte. No lo había visto, pero lo voy a buscar. Traten de pegarle una leída a todo, entonces vienen con todas las dudas para la clase que viene. Nos vemos, chicas. Que tengan una buena tarde. Y feliz Chao, día profe, para los gracias. trabajadores del... Igualmente para Gracias, todos. igualmente, Gracias, doctora. igualmente, Hasta chicos. luego. Igualmente, doctora. Gracias, chau, chau. Chao.